Ok amigos, bienvenidos al segundo video de esta serie de la creación de una API en Node.js utilizando las mejores prácticas y utilizando DDD y Clean Architecture. He creado una presentación pequeña y no muy profesional simplemente para explicar lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ok, imagínense que este cuadro que vemos acá es el ambiente de nuestra aplicación, donde sea que esté desplegado, en este momento local en nuestra computadora. Si se fijan, hemos creado varias capas. Comenzamos con una capa de API, que también puede ser llamada capa de presentación o capa de, bueno, sí, presentation o, o aplicación en ocasiones. En nuestra capa de API va a estar relacionado todos los recursos que salen a Internet. Es decir, este es el intermediario entre el mundo exterior, entre el cliente y nuestra aplicación backend. En este caso, aquí van a ir los controladores, van a estar configuradas las reglas de ruteo, pueden haber uno que otros middlewares, puede estar la configuración del servidor de Node.js, en este caso con Express, y puede estar configurada algunos de los parámetros opcionales que Express recibe, como la configuración de middlewares y las rutas en específicos. Ok, la segunda capa que hemos creado es la capa de services o servicios. Normalmente en los proyectos esta es la capa que llama nuestra API, o sea, nuestra primera capa. Cuando se hace una petición, bueno, yo lo puse acá, solo que parece que el orden no está bien. Pero ok, el orden de la petición, imaginemos que aquí viene una petición HTTP. Yo lo puse, o sea, en la gráfica, solo que se va a ver un poquito más adelante. Entonces, cada vez que entra una petición, o que nuestro cliente quiera acceder a nuestro backend, pasa primero por el API. Se aplican diferentes validaciones, se aplican diferentes reglas de ruteo, hasta que llegue al método de nuestro controlador que estamos solicitando. Una vez que pasa esto, nuestra API debería llamar a nuestra capa de servicios. Nuestra capa de servicios tiene varias responsabilidades. O sea, tiene una en específico, que es ser el intermediario entre nuestra API y nuestro acceso a datos o nuestro acceso a otro proveedor. ¿Por qué otro proveedor? Bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Tenemos la tercera capa y es una de las más importantes, que es el domain. En otros proyectos puede ser visto también como business. Es aquí donde se concentran nuestras entidades principales. Las entidades que parten de los casos de uso de nuestra aplicación. En este caso estamos trabajando sobre una API de una escuela. Entonces, las entidades como estudiantes, materia, profesores, etcétera, etcétera, irían en el domain, o sea, las entidades principales. Y todas las capas deben trabajar en base a esta. Por eso es que se llama DDD, Domain Driven Design, que básicamente es un diseño, una arquitectura basada en el dominio. Entonces, continuamos con el Data Access. El Data Access, o también conocido como DAL, Data Access Layer, o como, bueno, sí, o como DAL, o cualquier cualquier otro acrónimo o sinónimo que se utilice para hacer referencia a esta capa, es la responsable de acceder a los datos. He puesto estas figuras acá, indicando que son bases de datos, y ya hice un poco de spoiler, indicando que son bases de datos. Entonces, no importa la base de datos, incluso no solamente es desde una base de datos que ella pueda obtener data, sino que también puede ser de un fichero, de un archivo, de una localización FTP, de cualquier fuente que provea información, que nos dé información. El Data Access puede comunicar si esa es su responsabilidad de ubicar los datos y proveérselo a otras capas, que ya también lo vamos a explicar. Es aquí donde están los famosos repositorios y las entidades de bases de datos. Sería en esta parte, si estás trabajando con .NET, donde harías la configuración de Entity Framework, el ORM principal de Microsoft, o cualquier relación con otro ORM. Recuerden que esto no está escrito en piedra, esto no se tiene que seguir al pie de la letra. Cada quien ajusta su arquitectura, su diseño de acuerdo a sus necesidades. Entonces tenemos otra capa que hemos creado que
le pusimos config. En Node.js se utiliza mucho esta palabra, pero en otros lenguajes como .NET podrán ver que se le llama cross-cutting o shared, que es como donde es la capa donde van a estar las configuraciones que son consumidas por las demás capas. Por ejemplo, acá sería un buen lugar para, bueno, como vimos, configuramos nuestro archivo de configuración que nos provee las credenciales, por ejemplo, o nuestras variables, donde se configuran nuestras variables de entorno. Vuelvo y repito, también esto podría estar en la capa de API. Eso va a depender del diseño que quieran elegir ustedes. Entonces, imagínense que viene un usuario, nosotros le proveemos un endpoint, en este caso, por ejemplo, el endpoint de users o de crear un usuario. Bueno, aquí puse un post, podría ser un get, un patch, un delete, un pod. Imagínense que él no hace un request, entonces ese request llega a nuestra API, que es la encarga, es la que sale a internet, es la ruta o es la capa que nuestros usuarios finales conocen, nuestros clientes. Y nada, imagínense que viene un post, HTTP post, a una de nuestras rutas para crear un usuario. Entonces nuestra API llama a la capa de servicios, que la capa de servicios debería de abstraernos la lógica de crear un usuario y debería de tener un método que se llama createUser, por ejemplo. Entonces, nuestra API llama a nuestro servicio. Nuestro servicio podría comunicarse con el domain para el caso de algún mapeo, porque la entidad que nos envían, no debería ser exactamente la entidad de nuestro negocio, de nuestro domain. Ya eso lo veremos un poquito más adelante. De hecho, cada capa puede tener una propia entidad y utilizar mappers o mapearlo. Mapearlo significa convertir, por ejemplo, las entidades de una capa a las entidades de otra. Porque imagínense, la capa de acceso a datos tiene los usuarios como tal cual lo necesita nuestra fuente de datos, es decir, nuestra base de datos. Entonces, nosotros no necesitamos devolver toda esa información que la base de datos nos devuelve. Entonces, para eso podríamos tener una entidad de base de datos perfectamente, pero cuando vaya escalando, que llegue a nuestra API, lo que se le devuelve al usuario es una entidad totalmente diferente a la que tenía nuestra base de datos. Pueden haber campos calculados, pueden haber campos adicionales, no pueden estar todos los campos, etcétera. Eso va a depender del diseño que tengamos nosotros. Entonces, en caso de que el service necesite buscar del domain para algún mapper o alguna lógica adicional, pues se comunicaría. Luego se invoca, no el domain, aquí está mal, ¿sí? El servicio invocaría directamente al Data Access Layer para buscar la data, en este caso, o para manipular la data. En este caso estamos simulando que es la creación de usuario, pues el servicio llamaría a un método de nuestro repositorio que se encuentra en la capa de Data Access, Create Layer, hace el mapeo necesario en caso de que lo sea, y le envía a nuestro objeto que queremos crear. Entonces ya acá, en Data Access Layer, tendríamos la configuración de algún ORM o haríamos nuestra propia implementación para la conexión a la base de datos y simplemente la crearíamos. Es decir, crearíamos el usuario. Si estamos manipulando un archivo, pues nuestro Data Access va a leer ese archivo y va a escribir lo nuevo que le hemos enviado. Si es una base de datos como PostgreSQL, como Mongo, como SQL Server, MySQL, Cassandra, etcétera, pues simplemente se escribe, se persiste esa data. Para, por ejemplo, cuando hagan un get, el API llame al método del servicio que se llama getUsers, por ejemplo, y el servicio llama al método getUsers del Data Access Layer y la base de datos o la fuente de datos devuelve esa información al servicio. El servicio le devuelve el API y el API se la devuelve a nuestro cliente que la ha solicitado. ¿Qué pasa? Que la capa de servicio acá también me salió mal. De hecho, lo voy a arreglar. La capa de servicio no se debería de comunicar. Bueno, la capa de servicio, perdón, sí se comunica con otras. Esto en vivo, señores. Se comunica, acá me sale un poco feito, pero no importa. Bueno, los servicios también pueden comunicarse con otros proveedores. Aquí puse la imagen de Facebook y Wikipedia. Creo que están libres de derecho de autor, es decir, son imágenes libres que se pueden utilizar en caso de que me cause problemas. Pero bueno, son imágenes, son servicios
que pueden ser accesados desde nuestros servicios, valga la redundancia. Es decir, imagínense que yo quiero crear un usuario en mi base de datos, pero yo tengo alguna lógica especial que yo tengo que validar, tengo que verificar que, por así decirse, que ese usuario existe en Facebook. Es decir, que ese usuario tenga una cuenta de Facebook creada y si está creada, si él existe en Facebook, pues entonces yo lo voy a registrar en mi base de datos. De lo contrario, no lo voy a registrar. Pues para eso mi servicio se comunicaría con el API de Facebook, validaría de que ese usuario existe. Si existe, pues prosigue con el flujo normal, pasaría en este caso el domain, después dar access, etcétera. O con Wikipedia, imagínense que ese usuario queremos saber si es autor de Wikipedia. O cualquier X o Y cosa que queramos hacer realmente. El servicio no solamente tiene la responsabilidad de comunicarse con el Data Access Layer, sino que también se puede comunicar con otros servicios. Cabe destacar que hay una capa bien importante que no sé cómo se me pasó. Déjenme ver si la tengo acá creada. Que creo que en el proyecto tampoco la creamos. Que es una capa de lógica de negocio. Se podría llamar business. O podría llamarse Logic, qué sé yo, Layer, no sé, el nombre va a depender. Vamos a ponerle Business, ahorita la vamos a crear. ¿Qué pasa en esta capa? Pues esta capa sería la encargada de aplicar la lógica de negocio como tal, el requerimiento como tal. Entonces, no sé si podríamos utilizar el mismo domain, o sea, la capa como tal para colocarlo ahí, pero bueno, es mejor crear una capa adicional y dejarle la responsabilidad al domain solo de manejar las entidades y eh, la información principal de la aplicación, la información core. Entonces, nada, decía de que vamos a crearla, esa nueva capa la voy a crear en nuestro proyecto. Y nada, voy a tratar de hacer los videos un poco más cortos para que no sea tan cansón verlo, porque me imagino que no es fácil ver 1 hora y pico de un video. Bueno, recuerden dejarme en los comentarios cualquier duda. Yo no soy perfecto, yo me puedo equivocar. Y si yo me equivoco, pues con mucho gusto yo leo su comentario, su sugerencia y se lo aplicamos al video para que pueda hacer un video mucho mejor. Entonces, nada, nos veremos en la próxima. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden suscribirse, recuerden compartirlos con las personas interesadas. Y nada, hasta la próxima.